Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo en este remanso de espiritualidad que nos regala el Señor para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios. Quiero hoy presentarte una lectura tomada del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 4, que dice lo siguiente. Así dice el Señor: Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Y me dijo: Hijo de Adán, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome: Hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y me dijo: Hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Los objetivos de un libro litúrgico tienen que trascender los límites de una estricta utilización en el culto. El árbol puede, pero además debe, dar otros frutos. No tendríamos que dejarnos engañar por ese rigor de un leccionario, por ejemplo. Hay un alimento para la iglesia, pero que no tiene relación únicamente con la liturgia, sino también con la meditación, con la oración, con la revisión de vida, con la animación de grupos, de movimientos. Lo mismo que el misal. El leccionario puede convertirse en un libro de cabecera, pero la palabra de Dios solo es viva si se consigue interiorizarla, si se consigue compartirla, transfigurarla en oración. Puede ser fuente de conversión cotidiana, del mismo modo que le ocurrió a ese indeciso San Agustín, y también nos dice una voz interior: toma y lee. Tomar el libro, frecuentarlo asiduamente, escuchar cómo habla Dios en ese libro cada día. Y eso no consiste solamente en conocer un texto, sino, según esta hermosa expresión del profeta Ezequiel, comer la palabra, hacerla propia, hacerse una sola cosa con la palabra, hasta el momento en que al final esa palabra nos arrastre del todo y nos moldee. Un momento al que jamás llegamos del todo y que tenemos que perseguir constantemente. Por eso la palabra tiene que llegar sin cesar a nosotros, para que aprendamos a vivir en la palabra. Y el Señor me dijo: Tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esta casa de rebeldes. Nunca se escucha bastante. Se cree escuchar al otro y frecuentemente nos escuchamos a nosotros mismos. O bien preparamos interiormente lo que le vamos a decir después. Para escuchar de veras al otro hay que vaciarse de sí mismo, hay que deshacerse de todo prejuicio. Escuchar es una de las formas más importantes del amor, del respeto. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Como a otros profetas, Dios conduce a Ezequiel a hacer signos, gestos simbólicos corporales que son significativos. Vi una mano tendida hacia mí que tenía un libro enrollado, estaba escrito por ambas caras.
y contenía cantos lúgubres, lamentaciones, gemidos. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que se te ofrece, y ve luego a hablar a la casa de Israel. Este símbolo es claro: el profeta va a tener que transmitir la palabra de Dios. Su palabra humana va a tener un alcance divino, porque primero habrá tenido que asimilar el pensamiento de Dios, para luego ser el portavoz de Dios. Y porque se acerca el exilio con todo ese cortejo de sufrimientos, lo que tendrá que comer es muy amargo, es luto, lamentaciones, gemidos. Hay que asumir la existencia, hay que hacer frente a lo que se presente. Y por eso le va a decir: aliméntate y sáciate de este rollo que te doy. No se trata de recibir pasivamente, materialmente la palabra de Dios. Se trata de alimentarse, de saciarse de esta palabra. Prolongando la imagen, uno casi que se atrevería a decir: hay que digerir, hay que asimilar, tenemos que hacerla nuestra. La imagen de esta manducación de la palabra irresistiblemente evoca para nosotros ese gran discurso de Jesús en el capítulo 6 de San Juan. Jesús afirma que Él es un pan de vida. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El pan de Dios da la vida al mundo. El que venga a mí nunca tendrá hambre, el que coma de este pan vivirá eternamente. Y me pregunto, ¿qué clase de hambre es la mía? ¿Me alimento suficientemente de la palabra de Dios? ¿Transformo esta palabra en mi propia carne, en mi propia vida? De tal manera que no quede todo en palabras, sino en comportamientos, en actos concretos. Y dice el profeta: lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La amargura de la existencia, las lamentaciones, los gemidos, se suavizaron con ese contacto apaciguador de la palabra de Dios. Y acá también hay un símbolo para nosotros. Porque la palabra de Dios a veces es una herida, una cuestión incómoda, una impugnación. También es dulzura, es apaciguamiento, es consolación. De todos modos, la palabra de Dios siempre es buena noticia, siempre es evangelio. Conviene a veces tratar de vivir este símbolo. Por ejemplo, tomar una palabra de Dios y rumiarla, saborearla como se saborea un manjar suculento. Esta es una forma de oración aconsejada, utilizada por muchos espirituales. Repetir, por ejemplo, muy sencillamente una frase, prestarle atención a su pronunciación por los labios, interiorizarla. Y me dijo entonces: hijo de hombre, levántate. Ve a la casa de Israel y le hablarás con mis palabras. Comer de la palabra de Dios pasa a ser una responsabilidad apostólica. Si has comido, tenés que ir a tus hermanos a entregarles esa palabra de la que te alimentaste. Te invito a orar y a meditar todo esto escuchando este tema musical de Gabriel Paredes, titulado Sentirte.
tus manos encontré el amor, en tus ojos vi la luz que me hizo despertar de la infelicidad. El amor que tú me das, Señor, no se puede comparar con el mayor valor que pueda alguien lograr. Reír, amar, soñar con mi Señor, poder oír tu dulce voz, caminando contigo, Jesús, el temor no existe en mí, pues siento en mi corazón el deseo de vivir, reír, amar, sentirte mi Señor, poder oír tu dulce voz. Que abriga todo mi ser, sintiendo tu poder, reír, amar, sentirte mi Señor, poder oír tu dulce voz, reír. Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 14, que dice así: En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: Les digo que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Con este evangelio comienza lo que llamamos el discurso eclesial en Mateo. Es el cuarto de los 5 grandes discursos que estructuran todo el Evangelio. Han precedido el discurso del monte, el misionero, el parabólico, y según fuimos viendo en la lectura continua de Mateo, a partir de la 10ª semana, el discurso de hoy señala actitudes y señala normas de conducta para las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana. Y todo esto en la perspectiva del seguimiento de Cristo, que es el Mesías paciente.
En la redacción de San Mateo, que reunió materiales de la tradición oral, de la tradición escrita, el discurso forma toda una unidad literaria, aunque los temas sean diversos. El texto de hoy contiene dos partes. La primera es la respuesta de Jesús a una pregunta de sus discípulos, y la segunda es la parábola de la oveja perdida. A simple vista parece que no tienen conexión, pero de hecho la tienen, y eso lo vamos a ver al final. Los discípulos comienzan preguntándole a Jesús quién es el más importante en el reino de los cielos, o sea, en la comunidad de Dios. Y la cuestión planteada aparece muy frecuentemente en los evangelios y refleja una discusión también habitual en las escuelas rabínicas de la época. Y la respuesta de Jesús es desconcertante, justamente por lo inesperada. Llama a un niño, lo pone en medio del grupo y dice: si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande. Los apóstoles se debieron haber quedado desilusionados. Pero, según Jesús, el hacerse niño no es solamente condición para alcanzar la mayor grandeza en la comunidad del reino. Incluso es requisito para entrar en la comunidad. Mucho más. ¿Qué significa ser como un niño o hacerse pequeño? ¿Qué es? ¿Es que Jesús patrocina el infantilismo psicológico? Nada de eso. El niño es un ser débil, humilde, que no posee nada, que no tiene nada que decir en la comunidad de los adultos. El niño, como el pobre, solo puede recibir con alegría lo que le dan, porque depende totalmente de los demás. Y esa es la situación del hombre ante Dios. Y es la actitud que Jesús quiere de sus discípulos. La receptividad, la sencillez, la humildad. Por eso, el que no acepte el reino de Dios como un niño, no puede entrar en el reino. Necesitamos una conversión a la receptividad y al servicio. Esto es lo que Cristo propone a sus discípulos de todos los tiempos. Tenemos que dar un giro de 180 grados en nuestra manera de entender la grandeza espiritual. Este cambio no se refiere solamente a la conducta, sino a la orientación fundamental de la vida. Esta conversión evangélica no consiste en volver a ser niño, el niño que se fue, eso es imposible, y es absurdo, sino optar por la humildad, optar por el servicio que Jesús está indicando. Esta es la conversión que nos va a convertir en niños. El espíritu evangélico de infancia espiritual es una actitud interior de dependencia y de confianza en Dios. Pero para que sea completa, hay que añadir gestos concretos de servicio a los más humildes. Es lo que hizo Jesús. El pobre de Dios, el más pequeño, el último, el servidor de todos. Y por eso añade: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. El Evangelio de Lucas dice: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el más pequeño de ustedes es el más importante. Según explicó Jesús en la parábola del juicio final, que completa este tema, el niño y el pequeño significan la gente humilde, la gente necesitada, la gente indefensa, despreciada, los sedientos, los hambrientos, los prisioneros, los marginados. Lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo, porque Cristo se identifica con ellos. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños, dice Jesús.
Esta parábola de la oveja extraviada explica justamente esa orden que él acaba de darle a los suyos. Cuidado con despreciar a los pequeños. En el contexto de hoy, la parábola significa justamente la solicitud de Cristo, del buen pastor y de toda la comunidad cristiana con él respecto de esos pequeños, que son tanto los pecadores, los alejados de Dios, los alejados de la iglesia, los miembros más débiles, más humildes, aquellos ignorantes de la comunidad mesiánica. Ora conmigo. Te doy gracias, Padre, por esta lección que me da Jesús, que me enseña quién es el más importante a tus ojos, el que se hace pequeño, el que se hace sencillo como un niño, como Cristo mismo, el servidor de todos, el que sabe acoger el reino como don, entrando en el reino. Te pido, Señor, que realices una total conversión en mí, una conversión a esa receptividad humilde de quien espera todo de tus manos, con la ilusión y con la gratitud de un niño. Haz que siguiendo el ejemplo de Jesús pueda servir en tu nombre a los hermanos con una sonrisa alegre, compartiendo los gozos, las esperanzas de todos. Amén, Señor. Te invito a meditar todo esto escuchando este tema musical del ministerio Alabanza Llamada Final, que se titula Alabad a Dios. Alabad a Dios, toda la creación. Alabad a Dios con el corazón. Alabad a Dios porque Él es el Rey. Alabad a Dios con el corazón. Todo tu pueblo te adora y te canta con amor. Jesucristo vive hoy en mi corazón, vive hoy. Alabad a Dios, toda la creación. Alabad a Dios con el corazón. Alabad a Dios porque Él es el Rey. Alabad a Dios con el corazón. Todo tu pueblo te adora y te canta con amor. Jesucristo vive hoy